Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Finalmente, Luffy se encontrará con el hombre marcado por las llamas en el BAF, y todo apunta a que podría ser Davy Jones, un pirata legendario que ya ha sido mencionado en One Piece. En One Piece, cada nuevo misterio presentado por Eiichiro Oda no es simplemente una pieza aislada en un rompecabezas mayor, sino una pista que conecta eventos del pasado, presente y futuro. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. El enigma en torno al hombre marcado por las llamas, o Hinokizu no Otoko, es un ejemplo perfecto de esto. Esta figura misteriosa, frecuentemente mencionada de forma enigmática, parece portar secretos que trascienden la mera apariencia de un personaje poderoso. Tal vez sea más que un símbolo, un heraldo de eventos que definen el destino del mundo. Desde la introducción de esta idea, muchos han especulado sobre su identidad, pero mi teoría gira en torno a un nombre que no es desconocido para los lectores atentos: Davy Jones. Sí, el legendario pirata que inspira el infame juego Davy Back Fight, introducido en los capítulos 306 al 321 y cuya presencia impregna las leyendas náuticas de One Piece. ¿Y si este hombre marcado por las llamas fuera, de hecho, Davy Jones, el hombre cuya maldición lo ató al océano, inmortalizado por su habilidad de controlar remolinos y la oscura aura que envuelve su leyenda? Creo que esto tiene sentido dentro de la narrativa, porque sus conexiones con el juego Davy Back Fight y los matices del katakana usado en su nombre nos llevan a algo mucho mayor que una simple figura. El origen del nombre hombre marcado por las llamas podría no referirse solo a cicatrices físicas, sino a algo más profundo, quizás simbólico. Como dice la leyenda, Davy Jones fue maldecido por el diablo, y se puede imaginar que esas cicatrices sean una manifestación de esa maldición. El uso del katakana en lugar del hiragana habitual refuerza la idea de que la expresión es un título formal o una referencia a una entidad mayor, y no solo una descripción literal. Tal vez Davy Jones no sea solo un hombre, sino también un símbolo o representante de una fuerza primordial vinculada al mar. Las pistas de esta conexión aparecen a lo largo de la historia de One Piece. En el capítulo 306, Robin explica las reglas del Davy Back Fight, mencionando que el juego lleva el nombre del pirata legendario que saqueaba todo lo que encontraba en el mar. Las similitudes entre la leyenda de Davy Jones y el mito del hombre marcado por las llamas comienzan a surgir aquí. Ambos están rodeados de cierto misticismo, conectados al mar y al destino de barcos y tripulaciones enteras. Además, la idea de remolinos que tragan barcos es un elemento recurrente en ambas leyendas, reforzando la posibilidad de que sean la misma persona. Avanzando al capítulo 1132, descubrimos un detalle fascinante: el regreso de Louis Arnott, un explorador cuyo libro Bragmen describe regiones como Little Garden y otros lugares legendarios. Louis Arnott aparece en el flashback de O'Hara, cuando los gigantes rescatan libros de la quema de la biblioteca durante el Buster Call. Estos libros son llevados a Elbaf, y sabemos que Elbaf es un lugar lleno de leyendas antiguas. Considerando que Vegapunk confirmó el papel de los gigantes en la recuperación del conocimiento perdido, creo que Bragmen podría contener pistas sobre la leyenda de Davy Jones y su conexión con el hombre marcado por las llamas. Oda es conocido por entrelazar detalles aparentemente desconectados en una narrativa coherente. Y si la maldición de Davy Jones estuviera vinculada al siglo vacío y a la creación del Gran Reino, quizás fue una figura importante en ese periodo, un pirata o explorador que desafió a los dioses y fue castigado por ello. Su maldición podría estar relacionada con la idea de proteger algo valioso, tal vez una parte del río Poneglyph o un secreto capaz de cambiar el mundo. Al fin y al cabo, el hecho de que sea descrito como marcado por las llamas podría aludir a un incidente cataclísmico o a las cicatrices dejadas por un evento histórico. No podemos ignorar el simbolismo del fuego en One Piece. El fuego es destrucción, pero también renacimiento. Porgas the Ace, el hermano jurado de Luffy, fue el portador de la Mera Mera no Mi, la fruta del fuego. Su pérdida y el impacto que tuvo en Luffy fueron catalizadores para su crecimiento como capitán. El hombre marcado por las llamas podría servir como una especie de espejo para Luffy, una figura que encarna tanto la destrucción como
como la redención. Tal vez el propio Davy Jones enfrentó un dilema similar al de Luffy, y su maldición sea una advertencia de lo que sucede cuando un pirata se desvía de sus ideales. Es interesante notar que el mar se describe como una fuerza viva en One Piece. Oda a menudo humaniza el mar, mostrándolo como un juez implacable que castiga a quienes abusan de su poder. Si Davy Jones fue realmente maldecido por robar demasiado del mar, como sugiere la leyenda, su historia se convierte en un paralelo fascinante para Luffy. Luffy no roba del mar, lo respeta y abraza su libertad. Esto crea un contraste poderoso entre los dos personajes, haciendo que su eventual enfrentamiento no sea solo físico, sino también filosófico. Otra pista intrigante proviene del juego Davy Back Fight, donde los piratas compiten por tripulantes y tesoros. El propio concepto del juego refleja lo que podría haber sido una práctica común en el pasado, utilizada por Davy Jones para expandir su tripulación y acumular riqueza. Cuando Luffy enfrentó a Foxy, el juego se trató como una competencia ligera, pero ¿y si eso fuera una pista de algo mucho más oscuro? Tal vez el Davy Back Fight original fue una forma de sellar pactos o resolver disputas entre piratas. Si Davy Jones es realmente el hombre marcado por las llamas, su reintroducción podría venir acompañada de una nueva versión de este juego, pero a una escala mucho mayor, con consecuencias reales para el destino del mundo. La conexión de Davy Jones con el futuro de Luffy y su viaje inevitablemente nos lleva al arco de Elbaf, uno de los lugares más esperados de la serie. Elbaf, como sabemos, es la tierra de los gigantes, un pueblo con una historia rica y misteriosa que se remonta a los tiempos del siglo vacío. El papel central que Elbaf desempeña en el avance de la trama no solo es obvio por los libros recuperados de Ohara, sino también porque es uno de los pocos lugares que puede ofrecer el contexto histórico necesario para desentrañar los secretos del mundo. Creo que el enfrentamiento entre Luffy y Davy Jones puede estar directamente conectado con Elbaf, y hay varias razones para ello. Elbaf ya se ha mostrado como un lugar con una fuerte conexión con la tradición y el honor, características fundamentales que contrastan con el caos que Davy Jones representa. El capitán de los sombrero de paja, siendo alguien que valora la libertad, se encontrará en una posición única al enfrentarse a alguien como Davy Jones, quien quizás simboliza una libertad corrupta y sin límites. Durante el arco de Elbaf, creo que Luffy y su tripulación tendrán la oportunidad de descubrir más sobre la leyenda de Davy Jones a través de los gigantes, ya que ellos, con sus tradiciones orales e historia milenaria, ciertamente conocen la verdad detrás de este nombre legendario. Es posible que los gigantes revelen que Davy Jones es más que un hombre. Podría ser una fuerza o entidad que representa los peligros del mar y la avaricia de aquellos que intentaron explotar el océano para su beneficio personal. Si esto fuera cierto, el hombre marcado por la llama no sería simplemente una persona, sino una especie de guardián o entidad maldita por el propio mar para proteger algún secreto antiguo. Tal vez el propio río Poneglyph, o al menos una pieza clave del rompecabezas que conduce al One Piece, esté directamente vinculado a esta leyenda. En el arco de Elbaf, las conexiones entre Luffy y las tradiciones de los gigantes podrían profundizarse. Sabemos que la cultura de Elbaf valora la fuerza, pero también la justicia, el coraje y el honor, valores que Luffy incorpora en su manera de ser. Esto lo convertirá no solo en un aliado natural de los gigantes, sino en alguien digno de acceder a los secretos que ellos han protegido durante siglos. Sin embargo, esos secretos probablemente incluyan menciones a Davy Jones y su conexión con el Poneglyph faltante. Creo que el hombre marcado por la llama podría ser el obstáculo final que Luffy deberá superar para obtener el conocimiento necesario sobre Laugh Tale. El simbolismo de Davy Jones enfrentándose a Luffy en Elbaf sería increíblemente poderoso. Mientras Luffy es un pirata que respeta la libertad del mar y de los demás, Davy Jones, por otro lado, podría simbolizar un pirata que cruzó los límites y pagó el precio. Este enfrentamiento podría ser más que una lucha física, podría representar una lucha ideológica, un enfrentamiento entre dos caminos que los piratas pueden seguir, así como vimos a Luffy enfrentarse a Barba Negra, quien representa un camino opuesto de ambición y egoísmo. Enfrentarse a Davy Jones sería como enfrentarse al peso de las leyendas y los errores del pasado. Si pensamos en el futuro de Luffy dentro de este contexto, podemos imaginar que el capitán de los sombrero de paja tendrá que tomar decisiones difíciles. Durante su viaje, siempre ha tenido que equilibrar su propia libertad con la responsabilidad de proteger a quienes lo rodean. El enfrentamiento contra Davy Jones y la búsqueda del último Poneglyph
podrían forzarlo a confrontar estas cuestiones de manera más directa. Al fin y al cabo, para alcanzar Laugh Tale, necesitará desafiar fuerzas que quizá estén más allá de su comprensión. Y la leyenda de Davy Jones parece ser una de esas fuerzas. Algo que me intriga es cómo Oda podría usar a Davy Jones como una forma de profundizar en el tema del mar vivo. Si el mar es realmente una entidad que responde a las acciones de los humanos, Davy Jones podría ser una manifestación de ello, tal vez un espíritu guardián o una personificación de la ira del océano contra aquellos que abusan de su libertad. Esta idea se conecta con el concepto de mar marcado por la llama, que podría representar no solo a una persona, sino un evento o fenómeno vinculado al océano. Creo que el hecho de que los gigantes de Elbaf tengan acceso a tantos secretos antiguos significa que saben algo crucial sobre este tema. Otro punto importante es que Elbaf podría ser el lugar donde Luffy y su tripulación aprendan otra gran lección sobre sacrificio y unión. Así como aprendimos con los Shandians en Skypiea, es probable que los gigantes tengan una conexión espiritual con el mundo que los rodea. Creo que esa conexión los convertirá en aliados fundamentales para Luffy al enfrentarse a Davy Jones. Tal vez los gigantes revelen que la única manera de derrotar a Davy Jones es con la ayuda de algo que solo ellos pueden ofrecer, como un arma ancestral o un secreto del siglo vacío. Además, la introducción de Davy Jones y su conexión con el último Poneglyph podría aportar una nueva capa al arco de Elbaf, conectándolo directamente con la búsqueda de Luffy del One Piece. Si Davy Jones es realmente el guardián de un secreto tan importante, esto significa que el enfrentamiento final entre él y Luffy será inevitable. Y considerando la manera en que Oda construye sus arcos, creo que este enfrentamiento será mucho más que una lucha física. Será una prueba para los ideales de Luffy, obligándolo a demostrar una vez más por qué es digno de ser el rey de los piratas. El simbolismo de Davy Jones como el hombre marcado por la llama también podría estar relacionado con la idea de herencia, así como Luffy heredó la voluntad de Roger y Ace, quizá Davy Jones sea una figura que lleva consigo la herencia de un periodo oscuro del pasado, un recordatorio de los peligros de desafiar a los dioses y al propio mar. Si Luffy logra superar este desafío, no solo demostrará su fuerza como pirata, sino también como alguien capaz de moldear el futuro del mundo. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. ¡Hasta la próxima!